soy Pilar Pérez. Os voy a presentar el curso de tutoría y orientación. Es un curso que trata acerca de esa labor que realiza un tutor, una tutora, semana a semana con su grupo de alumnos y alumnas y que le convierten en una figura de referencia y puente. La acción tutorial consiste en planificar y potenciar las diferentes áreas de desarrollo personal, académico, profesional y de participación de nuestros estudiantes en la sociedad, este desarrollo que va adquiriendo en su paso por las aulas. Un profesor, una profesora tutora, reúne la faceta formativa profesional y también, por supuesto, la faceta educativa que va a ir potenciando al estudiante para que camine hacia su autonomía personal y profesional en nuestro contexto que pretendemos que sea de sociedad democrática. La planificación de estas pretensiones configuran un proyecto de acción tutorial que cada instituto, cada colegio, cada centro ha elaborado. A partir de este plan de acción tutorial, el tutor concreta para su grupo, con un enfoque peculiar, esas actividades que dan respuestas a las características de su alumnado. También para ello cuenta con la colaboración y coordinación del Departamento de Orientación del centro, del instituto. Un tutor, una tutora, se convierten en referencia para su alumnado y intervienen como puente en relación al equipo de profesores, en relación a las familias, en relación a todo el centro o al entorno laboral cuando el alumnado se va a realizar las FCTs. Estos son precisamente los ámbitos de desarrollo de la acción tutorial. El alumnado y el grupo, en relación con las familias, si hablamos de grupos de formación profesional básica o primero de grado medio, en relación con el centro, con toda la comunidad educativa y el profesorado, en relación con las empresas para llevar adelante las FCTs y también algunas tareas administrativas. Los instrumentos de un profesor, de una profesora tutora, son las relaciones que establece en el aula, la confianza que va construyendo para que se convierta en un contexto de convivencia y de aprendizaje. Vamos a considerar estas tareas en bloques de contenidos que abarcan desde el conocimiento e integración del alumnado en el grupo hasta su identificación con el perfil profesional del ciclo elegido, o cómo coordinar la junta de evaluación o cómo contactar con las familias. En esta materia vamos a proporcionar actividades estructuradas en bloques de contenidos para guiar la acción tutorial. También proporcionaremos otros instrumentos de trabajo. Vamos a entender la orientación con una perspectiva amplia. El tutor desarrolla orientación educativa. En FOL, el alumnado se va formando para el abordaje laboral y en otros momentos también contará con la coordinación del Departamento de Orientación. Vemos pues que la orientación va a ser una tarea desde diferentes perspectivas. El curso pretende, por una parte, ubicar la función tutorial como referente y puente en los diferentes ámbitos que hemos nombrado: el desarrollo integral del alumnado y el grupo, el equipo de profesores o la comunidad educativa y el entorno laboral. Pretende también enmarcar la acción tutorial en ese plan de acción del centro y con respecto a otros proyectos o programas que se llevan a cabo en el instituto, en el colegio, en el centro educativo. Pretende también ofrecer recursos al tutor para guiar la realización de sus funciones. Y por último, conectaremos la labor de orientación con la situación del alumnado del grupo. Estos objetivos se van a estructurar en tres grandes bloques. Un primer bloque, acción tutorial de carácter más general, en el que se mencionan los objetivos, se habla de los ámbitos y de los bloques de contenido. El segundo bloque es el plan de acción tutorial propiamente, cómo programarlo, qué bloques de contenido y qué actividades vamos a desarrollar. Este segundo bloque se va a complementar con un anexo que desarrolla actividades concretas. El tercer bloque es lo que vamos a llamar la orientación, desde la perspectiva de un proyecto de vida profesional, contando con los itinerarios personales y académicos del alumnado y en coordinación, por supuesto, con otros departamentos, como hemos mencionado, FOL, FCTs o el Departamento de Orientación. Por último, os voy a comentar la evaluación de este módulo, de este curso. Consideramos una actividad obligatoria
esbozar, trazar los contenidos a desarrollar en el plan de acción tutorial de un grupo. Proponemos un primero de FP básica o un primero de grado medio. Se tratará de redactar un documento base del plan de acción tutorial, contando con bloques de contenidos y con actividades para ese curso y el grupo elegido. Para ello, se tomarán como referencia la concreción de 3 objetivos respecto a los objetivos generales. A lo largo de todo el curso, en el apartado 2, se han ido subrayando algunos de estos objetivos concretos para el PAT. La actividad, por lo tanto, va a ser decidir un nivel, en primer lugar, si es de un primero de grado medio, por ejemplo, enunciar 3 objetivos concretos para desarrollar objetivos generales. Alguno de estos 3 objetivos, al menos uno, tendrá que ver con potenciar actitudes que contemplen la igualdad de género o la mejora de la convivencia en el centro o el desarrollo sostenible, que son contenidos que también se trabajarán en otros módulos. Estos objetivos se van a desarrollar a partir de unas actividades que relacionaremos con los bloques de contenido y los ámbitos que hemos nombrado. Para evaluar este trabajo se tendrá que comprobar que se han fijado 3 objetivos concretos para los objetivos generales, que alguno de ellos incluye o igualdad entre hombres y mujeres, o la mejora de la convivencia en el centro, o el desarrollo sostenible, que se contemplen al menos 6 actividades de tutoría en relación con los bloques de contenidos que hemos ido proponiendo. Este sería el trabajo que permitiría ir plasmando todo el contenido trabajado a lo largo del curso. Para finalizar, animaros a seguir aprendiendo, que es la mejor forma de trasladar a nuestros alumnos el gusto por el aprendizaje y por el desarrollo personal y autónomo. Saludos.